Vamos ahora sí a los nuevos resultados, los nuevos números. Invito, por lo tanto, a María Jaraquemada y Rodrigo Checopar, quienes nos van a presentar los resultados en las evaluaciones, grados de avance, notas, calidad de las políticas, en las tres grandes áreas que nos faltan para completar entonces toda esta evaluación. María, Rodrigo, adelante. Buenas tardes. Vamos a pasar rapidito primero por un poco la metodología para que se entienda qué es lo que vamos a estar presentando. Pero prometo hacerlo corto para que ya María llegue a los resultados rápidamente. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué es el observatorio? Inicialmente elegimos un color mucho más bonito y después el proyector lo cambió, pero les prometo que se vea mucho más lindo en el computador. Y lo distorsionó ahí con unos efectos. Bueno, como nos decía Pablo Eduardo al principio, la plataforma de Observatorio Anticorrupción nosotros la levantamos porque queríamos incluir a la ciudadanía en este debate. Veíamos que había pasado una etapa de crisis, había habido una propuesta muy interesante de la comisión liderada por Eduardo y que a la ciudadanía le interesaba mucho lo que estaba pasando, a los medios de comunicación le interesaba mucho, a los líderes de opinión, pero que a veces eran noticias más o menos aisladas unas de la otra y nosotros creíamos que éramos capaces de levantar una plataforma que podía acercar a la ciudadanía a lo que estaba pasando en general. Entonces, ¿con qué objetivo lo hacíamos? Por un lado, si es que incluimos a la ciudadanía dentro de este debate, nosotros creíamos que nos ayudaba a impulsar una agenda que resguardara esos intereses, ¿no es cierto? La medida en que la ciudadanía está ahí defendiendo sus propios intereses, tenemos más probabilidades de éxito. Y por otro lado, también queremos ayudar a recobrar la confianza. Y recobrar la confianza no se construye solamente con hechos aislados, cuando sale una noticia positiva u otra, sino cuando se entiende que hay una historia en donde efectivamente la clase política, nuestras autoridades están avanzando hacia reformas que están profundizando nuestra democracia. Entonces, ¿qué es el Observatorio Anticorrupción en particular? Bueno, tiene tres objetivos. En primer lugar, nos muestra las noticias. ¿Por qué las noticias? Porque las noticias nos contextualizan con el debate que se está dando en el día a día. Entonces, día a día podemos ir siguiendo el debate de lo que está sucediendo. En segundo lugar, nos da la agenda. La agenda que es los espacios donde se van tomando las decisiones, cuándo va a ser y quiénes están detrás de esas decisiones, para poder contextualizar a dónde efectivamente están sucediendo las reformas en el día a día, ya sea en el Congreso, en la Cámara de Diputados o en el Senado. Y en el último lugar está el nivel de cumplimiento, y aquí es donde nosotros tratamos de entregar un valor agregado. Porque el cumplimiento lo que nos permite ver es el bosque y los árboles dentro de ese bosque. Es decir, darle un paso atrás y poder ver dentro de todas las propuestas que se había hecho en la comisión, bueno, ¿qué significa esta noticia que se aprobó en la comisión, este artículo en particular? Entonces nos permite ir viendo un avance en general de todas las propuestas de la comisión y al mismo tiempo qué nivel de profundidad tiene esas propuestas. Entonces, ¿en base a qué hicimos este análisis? En base a la Comisión Anticorrupción que lideraba Eduardo. ¿Y por qué? Porque no solamente es un conjunto de muy buenas propuestas, sino que también logró un reconocimiento ciudadano importante. Entonces nosotros veíamos ahí una base relevante para poder hacer una medición que contara con la confianza de la ciudadanía respecto a esas propuestas y también que abarcara un nivel de áreas o de desafíos que fuese suficientemente amplia para hacer un cambio importante en el país. Entonces, bueno, eran 248 propuestas, 21 temas y 5 áreas. ¿Qué fue lo que hicimos haciendo con cada una de estas propuestas, cada una de las áreas, cada una de las categorías? Medimos dos cosas, ¿no es cierto?, en cada una de las propuestas. El nivel de avance, que lo que nos dice es qué tan cerca está esa propuesta de llegar a ser algo vinculante, es decir, un proyecto de ley, un decreto. Entonces, ¿qué nivel de avance, qué porcentaje de avance tiene respecto a eso? Y segundo, la nota de calidad. Y la nota de calidad lo que nos dice es qué tan consistente es esa medida del Ejecutivo o ese proyecto de ley con la propuesta inicial que había hecho la Comisión Anticorrupción. O sea, digamos, oye, si la Comisión había hecho 2 o 3, tenía un objetivo dentro de esa propuesta y en el proyecto de ley no se logra tanto, bueno, no va a tener un 7, pero a la medida en que se vaya logrando más, sí le vamos poniendo mejor nota. ¿Cómo lo medimos? El avance es una medida muy objetiva en donde arriba salen los porcentajes y abajo podemos ir viendo, ya sea si es un proyecto de ley o una medida administrativa, cómo va avanzando. Cuando está en primer trámite va a tener un 33% de avance, ya en segundo o tercer trámite un 66% y así sucesivamente. Esto lo pueden revisar en la página web en detalle. Y la nota de calidad similar.
La consistencia la encontramos marginal si es que no existe primero la propuesta o no se condice con la propuesta que había salido de la comisión. Va avanzando en la medida en que incorpora elementos que habían estado en esa propuesta inicialmente y llega al 7 una vez que los elementos que están incorporados dentro de la propuesta del Ejecutivo efectivamente cumplen cabalmente con el objetivo que se había planteado en la Comisión Anticorrupción. Pero teníamos 248 propuestas, 21 temas y 5 áreas. Entonces, ¿cómo le íbamos poniendo notas a cada uno de estos temas y a cada una de estas áreas? Porque al final, si simplemente promediábamos todas las propuestas, nos iba a dar un número que quizás no se condecía con la importancia de cada una de esas propuestas. Hay algunas propuestas que son más importantes que las otras. Entonces, para que se entienda bien cuáles son los números finales que hay, lo que hicimos fue mandar estas propuestas a un grupo de expertos que salen detallados ahí. Y estos expertos lo que hicieron fue ir jerarquizando estas propuestas. Bueno, ¿cuál es más importante? ¿Cuál efectivamente profundiza más la democracia? ¿Cuál efectivamente nos permite regular y mejorar la calidad de nuestro espacio legislativo, por ejemplo? Y en base a eso le fuimos asignando ponderadores a cada una de las propuestas, a cada una de las áreas y a cada uno de los temas. Entonces, en base a esos ponderadores es que salen los promedios finales que ahora les va a presentar María. Es una pasada muy rápida de cuáles son esos ponderadores por cada una de las áreas que tenemos. A la izquierda cada una de las áreas y a la derecha las categorías o los temas que hay dentro de esas áreas. Así que así es como funciona la plataforma, los invitamos a visitarlo y ahora los dejo con María que nos va a contar un poco de los resultados. Gracias. Bueno, como contaba Eduardo al principio, nosotros hoy día vamos a presentar los resultados de las últimas 3 áreas, porque hace 2 semanas presentamos los resultados del área de prevención de la corrupción y de regulación de los conflictos de interés. Vamos a partir por el área de financiamiento de la política. Como podemos ver, en promedio tiene un 58% de avance, que si lo pensamos en 6 meses, es un buen avance. Y esto también tiene una razón que, a mi juicio, es bastante lógica. El próximo año tenemos elecciones municipales. Yo creo que no aguantamos unas elecciones con regulaciones como las que hoy tenemos, donde se permite financiamiento de las empresas, mayormente reservado. Por lo tanto, efectivamente, había una premura de parte del Gobierno y también del Congreso por aprobar estas leyes que dicen relación con los partidos políticos y el financiamiento de la política. Ahí podemos ver por tema los avances y en general las notas están bastante bien y bastante parejas, salvo por fiscalización de la política y su financiamiento, que es un tema no menor. De hecho, yo creo que sin la fiscalización de la política y su financiamiento, aunque hagamos buenas normas respecto al actuar de los partidos políticos o respecto a las campañas, nos quedamos bastante cojos. Entonces, aquí hay un tema que llama bastante la atención. Y las notas, como decía, si bien están bastante bien, las 2 primeras, de partido político y de campaña, están arriba del 5, que es bastante positivo, pueden haber bastantes mejoras. De hecho, bueno, está aquí el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que está viendo el proyecto de partidos políticos y sabe que han habido bastantes desafíos en su discusión. Podemos decir que hoy en día ese proyecto tiene un 5.5 o un 5.6, que soy media piti, así que perdonen si no veo bien, un 5.6, pero efectivamente cuando este proyecto ingresó, yo creo que si hubiéramos sacado la foto en ese minuto, quizás hubiera estado cerca del 4, no mucho más allá. El Gobierno hizo un esfuerzo, presentó bastantes indicaciones con mejora, la Comisión también ha hecho algunos esfuerzos, pero han habido debates que no son menores. Hay temas que son bastante pacíficos, pero hay otros que no, y ahí es donde nosotros vemos todavía los desafíos, como por ejemplo, fiscalización externa de los partidos políticos, del CERVEL, del TRICEL cuando hayan elecciones internas, transparencia, quién va a fiscalizar la transparencia de los partidos políticos, si va a haber algún ente que pueda pronunciarse sobre reclamos que hagan sus militantes por las resoluciones de los tribunales supremos, y esos son los temas que hoy en día están generando mayor debate. En campañas electorales la verdad es que yo creo que tenemos un panorama bastante mejor que el que tenemos hoy en día, y hay algunos temas que sí pueden mejorarse. Por ejemplo, un tema que nosotros vemos como importante, que es que los candidatos tengan que poner el logo del partido político del que son en las campañas. Hoy en día se está discutiendo la orden de partido y cómo vamos a saber nosotros a qué partido pertenece ese candidato al cual su partido le va a dar órdenes si yo no sé cuándo voto por él o cuando hago campaña, o sea, está haciendo campaña, a qué partido pertenece. Y bueno, fiscalización de la política y su financiamiento, que es algo muy importante. Hay avances. Se ingresaron indicaciones para fortalecer al CERVEL, que era algo muy urgente. Hay discusiones aún sobre si lo que el Gobierno presenta es
suficiente o no. Por ejemplo, los senadores rechazaron la propuesta que hizo el gobierno para aumentar la dotación del CERVEL por considerarla insuficiente. Entonces hay temas donde todavía tenemos desafíos. Hoy en día estamos viendo que se está reabriendo una discusión que quizás antes había superado respecto de cuáles van a ser las sanciones por financiamiento irregular. Entonces hay temas que todavía se pueden avanzar, pero dentro de esta área está regularmente bien evaluada y con un porcentaje de avance bastante bueno para estar a 6 meses de la entrega del informe. Confianza en los mercados es un tema que quizás cuando se entregó el informe estábamos todos fijándonos más bien en qué decía respecto al financiamiento de la política, pero hoy en día con los casos que estamos conociendo, por ejemplo, de colusión en el mercado del papel higiénico, son temas que no son menores. Entonces, tenemos un área de confianza en los mercados, donde también tenemos un avance de un 51%. Hay un par de proyectos de ley que ha presentado el gobierno, que sanciona penalmente la colusión, el que establece la Comisión de Valores, también está el del CERNAC, que lo fortalece. Entonces, hay proyectos que ha presentado el gobierno, donde efectivamente está recogiendo las propuestas que hizo la Comisión Anticorrupción, pero generalmente las notas son más bajas que en el tema anterior, porque no se recogen 100% todas las propuestas que hizo la Comisión y aquí hay temas que avanzar. Hay que avanzar en la delación compensada, que es algo que hoy en día estamos discutiendo, cuáles son sus efectos, si solo en el mercado de valores, si solo en la libre competencia, si solo, o también va a tener efectos en la parte penal, en la parte civil. Entonces hay temas que discutir, cuáles son los roles de los auditores internos, externos, mayores controles, mayores sanciones, y todo eso se está discutiendo, pero quizás falta recoger más de estas propuestas en los proyectos que se están discutiendo. Y por último, tenemos un área que también tiene relevancia hoy en día cuando estamos discutiendo un nuevo proceso de participación ciudadana y de educación cívica para una nueva Constitución: integridad, ética y derechos ciudadanos. Aquí tenemos 3 temas principales. Uno es formación cívica y ética, que como pueden ver está avanzando. De hecho, hay un proyecto de ley que establece la formación cívica obligatoria en todos los colegios, y el Mineduc da apoyo para prestar esta formación cívica. Y acá lo que nos estaría faltando, el desafío que estaría pendiente en esta área, sería que efectivamente en la formación de la carrera docente se incluyera esta educación cívica también para los profesores. Creación de la Oficina de Defensoría Ciudadana. Aquí hay una buena nota y hay un buen avance, pero hay que aclarar que este proyecto de ley tiene este buen avance desde el año 2010. Es un proyecto de ley que se presentó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, es un proyecto de ley que desde ahí no se discute, pero la presidenta ya lo tiene considerado dentro de su agenda y debiera ponerle urgencia dentro de los próximos meses. Y por último, donde estamos ya mal, como pueden ver, con un 5% de avance, una nota 1.5, es la creación de sistemas de integridad para el sector público y el sector privado. Aquí la verdad es que es muy poco lo que se ha tomado. Lo poco que se ha tomado es por parte del Congreso Nacional, que ingresó un proyecto de ley que modifica su ley orgánica para ser más transparente y más probo, y que efectivamente establece ciertas medidas que son un avance. Regula mejor los conflictos de interés, establece sanciones, crea una oficina de dirección ética a cargo de personas que son autónomas. Entonces ahí hay un avance, pero todo el resto de las propuestas que se refieren a temas de integridad tanto en el sector privado como en el sector público, la verdad es que no hay mucho recogido. Entonces aquí hay un desafío tanto para el sector privado, sector público, de tomar. Y finalmente tenemos los resultados globales. Acá se suman las 2 áreas que presentamos hace 2 semanas y como pueden ver, en general la regulación de los conflictos de interés, que ya está bastante aprobado y avanzado, financiamiento de la política, confianza en los mercados, están con nota azul. Prevención de la corrupción, como veíamos hace 2 semanas, principalmente porque hay varias áreas como municipios donde no se ha avanzado mucho. Integridad, ética y derechos humanos están en rojo, la nota final es un 4.1 y el porcentaje de avance es un 47% de avance. Estamos a 6 meses de la entrega del informe. Nosotros sabemos que este es un trabajo a mediano o largo plazo, sabemos que hay temas que son más urgentes como el financiamiento de la política, y la idea es ir actualizando esta información de acuerdo a cómo van avanzando las discusiones. Hoy en día tenemos estas notas. Si hay retrocesos en el Congreso respecto de las propuestas que hizo el Consejo Anticorrupción, las notas pueden bajar. Nosotros esperamos que las notas vayan subiendo y también el avance puede quedarse estancado en ciertos temas.
y nosotros vamos a ir actualizando esta información semana a semana de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el Congreso, y vamos a ir pudiendo ver cómo avanzan estos temas o quizás nunca avanzan, pero lo importante es que la ciudadanía vea esto, tal como decía Rodrigo. En el sitio observatorioanticorrupción.cl ustedes pueden ver propuesta por propuesta de cada una de las áreas, la nota, el avance y el porqué, y la idea también es que si alguno de ustedes les motiva algún área o propuesta en especial, pueda ir informadamente al gobierno o a sus parlamentarios, que hay algunos aquí, a preguntarles por qué esto no avanza o por qué está esa nota. Muchas gracias.